Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, damos por inicio a esto que va a ser nuestra clase de cierre del módulo de género y diversidad sexual, módulo que empezamos hace ya 3 semanas, esta es nuestra tercera semana, donde dimos una serie de contenidos y trabajamos también con un par de consignas. Y esta clase, o por lo menos esta charla, queríamos invitar a algunas personas que nos pudieran contar un poco desde su experiencia, desde sus trabajos también, respecto de estas temáticas. Tenemos como invitadas a Lucía Portos, que es abogada militante, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Está también con nosotros Belén Sotelo, que es docente universitaria e investigadora, secretaria adjunta de FEDUBA, y también Nicolás Giamona, que es integrante del equipo de Género y Diversidad de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es licenciado en Psicología y especializado en Diversidad. Le damos la bienvenida a ellos y a ellas, y les voy a pasar entonces la palabra a Ignacio Politzer, quien coordina este ciclo de capacitaciones. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos recomenzando estos cursos. Digamos, esta es la segunda cohorte que estamos realizando sobre este proyecto de formación para organizaciones sociales. Nuestra intención, como dijimos al inicio y como se grabó en el mensaje, nuestra intención es darles herramientas que les puedan servir para el desarrollo en cada lugar, en cada lugar donde les toca ejercer su responsabilidad, que puede ser un barrio, puede ser un sindicato, puede ser una organización social específica. Hay diferentes lugares donde se desempeñan cada uno y cada una de ustedes. Pero hay temáticas que atraviesan en común muchas veces digamos, las acciones de estas organizaciones. Entonces lo que buscamos desde este lugar es poder hacer digamos, un paneo, porque realmente no profundizamos en demasía, pero sí hacemos un paneo sobre las principales problemáticas que creemos que atraviesan la vida cotidiana de las organizaciones, y que buscamos por lo menos dejar una marca, ¿no? Dejar una huella para que ustedes, digamos, en su ejercicio diario, puedan ir incorporando algunas cuestiones que sirvan, en este caso, como es este módulo que estamos trabajando de géneros y diversidades, para o cambiar comportamientos o aportar a ese cambio de comportamientos al interior de las organizaciones. Por eso nuestra intención siempre es abrir el debate, y para eso invitamos compañeros y compañeras que están trabajando esta temática en diferentes lugares para que les puedan acercar una visión también más formada quizás de cómo realizar esta tarea. Así que bueno, les doy la bienvenida, agradezco a Lucía Portos, a Belén Sotelo y a Nicolás Giamona que se hayan dado este ratito para conversar con nosotros y nosotras, así que damos comienzo. Gracias. Bueno, antes de pasar la palabra, explico un poquito la dinámica. La idea es que tengamos exposiciones más o menos de 15 minutos y luego hagamos ronda de preguntas o de dudas o inquietudes. Así que si quieren ir escribiendo en el chat para que yo luego retome esas preguntas o les ceda la palabra a quien quiera hablar para esa ronda de preguntas. Empezamos entonces con Lucía Portos. Repito la presentación: es abogada militante, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a todos quienes están en la organización de este curso y también a todos quienes se están tomándose un ratito para pensar estos temas. Desde la organización popular
La verdad es que para nosotras que hoy nos toca la responsabilidad institucional de estar en el primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia, y supongo que a las compañeras de la Nación les pasa lo mismo, pero que a su vez venimos de trayectorias y de recorridos militantes, nos cuesta todavía encontrar el registro funcionarias, ¿no? Y por ahí nos es más sencillo intercambiar con ustedes desde el lugar de la militancia, de la construcción y de la cotidiana, ¿no? Y entonces, bueno, intercambiamos con Ignacio respecto de lo que venían viendo o en lo que las preguntas que se venían abriendo a lo largo de este curso, y a mí me parece importante hacer una focalización porque, bueno, ahora con la institucionalidad y con esta posibilidad que tenemos de encontrar espacios de políticas de género en primer lugar de la toma de decisiones en el Estado, la tarea militante empieza a tener alguna otra función distinta a la que quizás por ahí podíamos pensar hace 2 o 3 años atrás, que tenía mucho que ver con la casuística, ¿no? Todas las que estamos acá, todos los que están acá, supongo que habrán acompañado o habrán atravesado ese momento donde dentro de la organización aparece un caso de violencia por razones de género, y con ese caso de violencia por razones de género empiezan a aparecer un montón de preguntas y sobre todo un montón de certezas también respecto de los límites, ¿no?, que tiene la acción militante y la posibilidad de dar respuesta cuando el Estado no la tiene. Entonces, o no la tenía. Y entonces esos casos, y lo digo en primera persona porque nos pasó a todas, esos casos generaban o generan todavía este problema de la frustración, ¿no? La frustración del dispositivo, porque realmente lo que nos sucedía es que acompañando a una compañera nos dábamos cuenta que no alcanzaba con hacer la denuncia, que era muy difícil llegar a la justicia de familia, que era muy difícil llegar a la justicia penal, que una vez que estaba la respuesta penal quizá no era la respuesta necesaria para el caso, que las cosas tardan, que después de que se resuelve penalmente un caso queda todavía un montón de cosas por resolverse a nivel económico, y eso nos da la idea y la dimensión de que seguramente lo habrán discutido a lo largo de estas conversaciones, que las cuestiones, los problemas vinculados a las desigualdades por razones de género son estructurales, son fundamentalmente políticos, y por lo tanto la respuesta que debemos articular es una respuesta que tenga ese doble carácter, ¿no?, institucional, político, y que tenga un abordaje estructural. A eso le llamamos perspectiva de género, ¿no? La idea es que todas las cosas que nosotras hagamos a lo largo de nuestra acción militante tengan perspectiva de género, por lo tanto significa que tengan conciencia de que hay una desigualdad estructural en el acceso al poder, a los bienes económicos, a los servicios, a los derechos, que retrasa la posibilidad y las oportunidades de las mujeres y de las personas LGBT, ¿no? Y eso se da en todos los lugares, y también se da en el interior de nuestras organizaciones, y eso también se da en el Estado, y por eso también es que los casos muchas veces parecen de imposible resolución, ¿no? Porque lo que estamos discutiendo en realidad es el funcionamiento del sistema mismo, y no la vida particular, puntual de alguna compañera. Digo esto porque me parece que lo importante es que tengamos un abordaje que sea, o una mirada que sea práctica, ¿no?, que sea respecto de lo cotidiano, de lo que nos pasa todos los días, y cómo generar con el Estado, ahora que tenemos los ministerios, un vínculo que nos permita descargar quizás o compartir la responsabilidad y reclamar al Estado lo que le corresponde al Estado, que tiene que ver con garantizar la seguridad, la vida de las personas, y nosotras de las organizaciones empezar a poder hacer con los recursos más disponibles discusiones, planteos que vayan más hacia el fondo, más estructurales de la cuestión. Es decir, que empecemos a hablar
de una agenda de redistribución y también una agenda de igualdad al interior de nuestros propios espacios militantes, de nuestras propias organizaciones, y también con la sociedad, ¿no? Comunitariamente. Por eso desde el Ministerio, nosotras creamos obviamente todo un área de abordaje de las violencias por razones de género, pero fundamentalmente creamos todo un área de empezar a pensar políticas públicas que acompañen el fortalecimiento de liderazgos políticos, sociales, institucionales, sindicales, y también una agenda de redistribución de la riqueza, es decir, bueno, ver cómo hacemos para que las compañeras accedan al trabajo, a la salud y a la educación, ¿no? Las tres cosas fundamentales que tenemos que garantizar para cualquier persona para vivir una vida digna y una vida libre de violencia por razones de género. Y en ese diálogo, a mí me parece que las que pueden y las que deben acercar y plantear cuáles son las necesidades de las organizaciones son las referentas de nuestras organizaciones, ¿no? Son quienes todos los días llevan adelante la construcción en los territorios y en ese camino encontrar un lugar de diálogo. Yo siempre digo que el Estado, hay una teoría, hay mucha teoría feminista respecto de cómo, cuáles son las tareas que le competen al feminismo, ¿no? Cuáles son las políticas que el feminismo debe darse, y hay algunas compañeras que dicen, bueno, lo que tiene que hacer el feminismo es visibilizar la desigualdad, ¿no? Una mirada de reconocimiento de las desigualdades, visibilizar las desigualdades. Y otras dicen, no, los feminismos tienen que apostar a la redistribución y por lo tanto a la reparación de esas desigualdades, ¿no? Y entonces hay como quienes dicen, bueno, no se puede hacer la una y la otra. Y yo creo que nosotras en Argentina sí podemos encontrar el camino de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, que se llama justicia social, ¿no? Que decir, bueno, nos vemos las desigualdades, nos hacemos cargo de que existen las desigualdades y nos organizamos de forma tal que podamos responder a esas desigualdades exigiéndole al Estado que lo haga, ¿no? Porque en nuestro país el Estado tiene las herramientas y tiene también una trayectoria, una historia, y un engranaje que va desde lo municipal, lo provincial y lo nacional, que le da la posibilidad de responder, obviamente en el marco de un proyecto nacional y popular, a estas demandas en un permanente juego de escuchar el movimiento feminista, escuchar el movimiento nacional y popular, y tratar de responder y de generar respuestas del Estado, y a la vez, ¿no? Y a la vez que el Estado genere las políticas y que el movimiento las pueda ir llevando a la acción. Por eso, nada, y yo por ahí dejarles también la posibilidad de seguir este diálogo y de seguirnos encontrando, porque para nosotras es muy importante poder acompañar la vida de las organizaciones, no porque una cuestión romántica del territorio, sino porque realmente creemos que el ministerio le debe a las organizaciones su existencia, y de hecho son las organizaciones feministas y las organizaciones de la diversidad quienes han logrado grandes hitos en el avance de derechos en nuestro país, y fundamentalmente que han irrumpido en la vida política exigiendo la redistribución de la riqueza con perspectiva de género en el proceso neoliberal, en el último proceso neoliberal, ¿no? En el 2016, 2017, 2018. Nosotras siempre decimos que el primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres, pero eso tiene mucho que ver con el anclaje sindical de organizaciones que se fue construyendo entre los feminismos en esta lógica de transversalización, ¿no? Entonces, también sabemos que las políticas de redistribución las van a cuidar las propias compañeras que se han organizado para plantear esa agenda cuando el Estado miraba para otro lado, se hacía el desentendido respecto de la redistribución de la riqueza en general y con perspectiva de género en particular. Entonces, por ahí, a mí me interesaba puntualmente, y con esto ya como para dejar planteado el vínculo, que ustedes conozcan que hay herramientas de debate, de formación, pero también de discusión de los temas, que nosotros estamos entrando en una agenda de discusión de la deuda, por ejemplo, ¿no? Discutiendo qué es lo que pasa con el endeudamiento familiar, qué es lo que pasa con nuestras compañeras
que tomaron deuda quizás en efectivo ya, efectivo sí, al 180%, y que hoy ven cómo sus ingresos no alcanzan para pagar, lo mismo que le pasa a la Argentina con el FMI, ¿no? Cómo el endeudamiento a nivel nacional repercute en el endeudamiento a nivel de las familias. Eso estamos intentando lograr que la provincia pueda dar una respuesta a ese sobreendeudamiento familiar. Lo mismo que también estamos pensando en herramientas políticas para dar la discusión respecto de los varones, ¿no? Siempre a los varones los ponemos en este lugar de los agresores, y la única política que está pensada para ellos es la respuesta penal, bueno, de castigo cuando hacen algún hecho contrario a la ley vinculado a la violencia por razones de género. Pero cómo interpelamos a nuestros compañeros para que sean parte de la agenda, ¿no? Y para que sean parte de esta mirada y que comprendan que justamente el patriarcado, las desigualdades por razones de género, son estructurales y que ellos son parte de esas desigualdades y que deben comprometerse quizás en la corresponsabilidad, ¿no? Cuando les toca tener responsabilidades de crianza, o quizás en la vida política de las organizaciones cuando les toca tener responsabilidades políticas, o quizás en la promoción de derechos cuando les toca tener roles militantes o de organización. Entonces, por eso también tenemos una política de masculinidades que intenta abordar este diálogo con varones con una lógica de promoción de prevención. Y por último, en términos de diversidad, lo que sucede con la cuestión de la diversidad sexual es que el Estado y también las organizaciones muchas veces miran a las personas como si las personas fuésemos todas iguales, ¿no? Y entonces lo que nos toca hacer a todas, sentir a todas, pensar a todas, y los derechos que nos tocan a todas son todas iguales, y con eso alcanza para la igualdad de oportunidades. Y nosotras sabemos que eso no es así, porque sabemos que cada vida, cada persona, cada recorrido, cada trayectoria vital es distinta, y sobre todo cuando esas trayectorias vitales cargan con las discriminaciones vinculadas a la diversidad sexual, ¿no? Porque una compañera es lesbiana, porque es travesti, porque es trans, porque un compañero es homosexual, o porque hay personas no binarias. Lo que sucede es que se producen retrasos aún más graves vinculados al acceso al trabajo, a la educación y a la salud, que estamos tratando de remediar con distintos instrumentos, fundamentalmente el cupo laboral travesti trans, que es un instrumento que también nos parece que obviamente apunta al caso, ¿no? Apunta a resolver la necesidad del trabajo de una compañera puntual, pero fundamentalmente tiene una repercusión simbólica en el marco de lo que se genera en el entorno de trabajo, y también de lo que las compañeras empiezan a representarse posible para sus propias trayectorias, para su propio colectivo, ¿no? Digo, es un hecho puntual que impacta y repercute a nivel colectivo la posibilidad de que una compañera que quizás ha pasado por violencia institucional, que ha pasado por retrasos o por falta total de acceso a la educación, o acceso a la salud, o acceso a la justicia, pueda de pronto incorporarse a un trabajo en el Estado, y todo lo que tenemos que hacer desde el Estado para que eso sea reparatorio, ¿no? Y no sea, que no agrave la desigualdad. Y lo mismo supongo que sucede al interior de las organizaciones. Yo hago este permanente ir y venir porque me parece que es importante que veamos que lo que pasa en nuestras familias, que lo que pasa dentro de nuestras orgas, de lo que pasa dentro de nuestro sindicato, tiene su correlato de lo que nos pasa a nivel país, y eso también tiene su correlato a nivel internacional, ¿no? O sea, cómo los fenómenos nunca son fenómenos aislados, puntuales, individuales, los casos no son casos, sino que son cuestiones estructurales que tenemos que plantearnos entre todos cómo resolver. No alcanza con un área en el Estado, no alcanza con una política transversal en el Estado tampoco, no alcanza con que las organizaciones lo tomen en el territorio. Lo que tenemos que hacer es poder generar una sinergia, una interacción, una interlocución permanente para poder abordarlo entre todos. Y después, y ya con esto terminar, me parece que lo importante de los feminismos, lo importante de la agenda de género, es que estamos todo el tiempo planteando temas nuevos, ¿no? Temas que antes no se habían visto quizás con perspectiva de género, y entonces podemos plantear qué sucede con el hábitat, ¿no? Con el derecho a la vivienda, por qué es mucho más difícil para las compañeras acceder a su vivienda propia que para los compañeros, qué pasa con el tema de la cuota alimentaria, cómo se genera esa pobreza originaria que tiene que ver con tener los niños a cargo cuando una pareja se rompe, y no contar con
la responsabilidad del varón en la crianza, cómo eso repercute, por ejemplo, en el derecho a la educación de esos niños, o cómo repercute en el derecho al trabajo de esa compañera, ¿no? Cómo repercute eso también en políticas alimentarias, por qué nuestros niños, niñas y adolescentes están malnutridos y nuestras compañeras muchas veces se van a la cama sin cenar, bueno, y por qué eso tiene otra mirada cuando se piensa desde el feminismo popular y cómo se organiza distinto cuando hay un comedor, una compañera, ¿no? que se lo pone al hombro, y cómo se feminizan también esas tareas de cuidado en cada uno de los territorios. Bueno, y vamos pensando temas nuevos todo el tiempo, así que seguramente estas conversaciones van a ir apareciendo, otras cuestiones que tenemos que pensar, pero mi convocatoria y la lógica es a que ningún tema nos quede chico, ¿no? Que discutamos juntas la economía, que discutamos juntas la política, que discutamos juntas la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, todo lo que hace a la vida de nuestras organizaciones, de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, lo podamos atravesar por esta perspectiva y veamos cómo nos organizamos para dar respuestas adecuadas, situadas en el marco de las desigualdades por razones de género, a cada una de esas cosas que aparecen, sin olvidarnos que estamos enfrentando juntas, con una lucha colectiva, una estructura de poder que es muy importante, que es patriarcal y que básicamente lo que hace es relegarnos a nosotras de la posibilidad de acceder a una vida digna, así que en esta pelea nos encontramos siempre militando codo a codo, y me parece fundamental que podamos hacerlo, bueno, siempre con un planteo hacia adelante. Les agradezco por esta posibilidad. Seguramente, no sé si hay, Florencia, ahora es el intercambio. Por ahí al final, me parece, por ahí pasamos las tres exposiciones y después, salvo que haya alguna pregunta específica para Lucía, y porque ya se tiene que retirar antes. No sé si si no, pasamos a la siguiente exposición. En todo caso, si Lucía todavía está, después retomamos con ella. Perfecto, yo un ratito más estoy, así que me quedo por acá. Gracias, Gracias, Dale. Le paso la palabra entonces a Nicolás Giamona, que es integrante del equipo de Género y Diversidad Sexual de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No tenés activado el micrófono, Nicolás. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Lucía, por la invitación, y me quedaba con muchas cosas de las que había hablado Lucía, ¿no? Como perteneciente al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, porque mucha de esta institucionalización en el Estado de las diversidades sexuales y de las políticas de género también se vio tocada desde hace ya una década, particularmente de la sanción de la Ley de Identidad de Género, en la cual se instó a que distintos ministerios y organismos públicos empiecen a tomar la perspectiva de género y diversidad sexual dentro de su cartera institucional. Por lo cual nosotros venimos trabajando desde esta mixtura que planteaba Lucía, desde el activismo y de la institucionalización dentro de la Administración Pública Nacional, de qué manera poder empezar a barrer con esta mirada patriarcal y heterosis-normativa que muchas veces, cuando nosotros íbamos a las organizaciones en el interior del país, excluían a muchas personas con experiencia de vida por fuera, no de esta matriz heterosis-normativa. Por eso nuestra intención dentro de las políticas del Ministerio siempre fue basándonos en las capacitaciones y basándonos en la formación constante y en los ateneos de formación interna que dentro del equipo también íbamos llevando, a intentar exponer justamente estas problemáticas en los distintos ámbitos en los cuales se tenían pregnancia la matriz heterosis-normativa y patriarcal que generaba distintos sistemas de exclusión y de vulnerabilidad social. Es por eso que desde el año 2012 empezamos a dar talleres de diversidad sexual en las distintas organizaciones y sobre todo en el trabajo territorial.
y cómo estas capacitaciones después se fueron también especificando en función de la temática que también aparecían en las distintas organizaciones, como por ejemplo lo que decía Lucía recién acerca de las masculinidades y las políticas públicas, empezar a ver cuál era el sesgo patriarcal que estaban encerrando algunas políticas públicas en la cual situaban al hombre como dador de la familia y dejaba excluida a la mujer a un rol de una triple jornada laboral en la cual incluía la casa, el trabajo reglado y al mismo tiempo el trabajo en las comunidades. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, también empezar a tomar algunas cuestiones con respecto al modo de organización de las organizaciones y empezar a ver cuáles eran las problemáticas que también se empezaban a generar dentro del interior de las mismas. Es por ello que también nosotros en cada una de nuestras capacitaciones tratamos de focalizar sobre todo en lo que es la atención al público con referencia al trato digno hacia las personas del colectivo LGBT y teniendo en cuenta también cuáles son las distintas falencias que se producen por ejemplo, en las áreas de salud, de educación, de producción, al mismo tiempo acompañar a los proyectos y programas de las organizaciones de la sociedad civil para que estos tengan perspectiva igualitaria y también en todo lo que es el trabajo de territorial en redes, justamente con todo el programa que lleva adelante el Ministerio de Promotores Territoriales. De esta manera también lo que nos pasaba era que a medida que íbamos avanzando en las distintas áreas del ministerio a las cuales íbamos capacitando en función de diversidad sexual, que así era nuestra área hasta el año 2019, tratábamos de focalizar justamente en cómo estas cuestiones relacionadas no solamente con la práctica del día a día, sino con la formación profesional que adaptaban muchos de los profesionales que trabajaban en distintas áreas, tenía justamente un sesgo de estereosis normativo y perdía de vista las particularidades con las organizaciones con las cuales se trabajaba. Entonces, en muchos de los proyectos productivos que generalmente salían del ministerio, aparecían con una falta de perspectiva de género y diversidad sexual que hacían que sean muy estandarizados y que no se puedan seguir correctamente. A todo esto una de las problemáticas que también se nos generaban dentro de las distintas capacitaciones que dábamos o de distintas visitas a las organizaciones era que el ministerio, al no contar con una perspectiva igualitaria, también se recaía en muchas soluciones rápidas con respecto a cuáles son los modos de organizarse que tienen algunas organizaciones y que no correspondían con la dinámica propia dentro del modo de la organización de estas sociedades de la sociedad civil. Bueno, no sé qué más podríamos llegar a decir en este punto. Creo que me puse un poco nervioso y me jugó un poco en contra. Así que, más que nada, lo que nosotros tratamos de hacer justamente con las organizaciones es abrir el debate y plantear cuáles son los problemas que se empiezan a generar y encontrar juntos una manera en la que estas cuestiones se puedan poner en discusión y ver cuál es la raíz estructural por la cual se plantean, ¿no? Si es si son cuestiones inherentes a las organizaciones o son cuestiones que están más relacionadas con las experiencias de vida que están atravesando. Pido disculpas porque me acabo de poner un poco nervioso, pero bueno, a veces me pasa. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer.
Si no, dejamos las preguntas para después. Les pido que usen el símbolo de levantar la mano o algo así les podemos habilitar el micrófono en caso de que no puedan hacerlo. Pero cerremos con Belén, así cerramos las 3 exposiciones iniciales y después pasamos a esa instancia de diálogo, si quieren, como para participar. Le doy la palabra entonces ahora a Belén Sotelo, que es docente e investigadora, secretaria adjunta de FEDUBA. Gracias. Bueno, gracias a todos y a todas por la invitación y a todos los que están acá participando en esta clase. Primero, antes que nada, traigo el saludo del secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, que está muy pendiente de este curso, y también quiero agradecer a Florencia, Ignacio, Carelis, Patricia, a todos los compañeros que están en la organización del curso por parte de nuestro sindicato, a Federico Montero también, que fue un gran impulsor de que podamos hacer este convenio y empezar a trabajar desde el sindicato con las organizaciones sociales. Después, también traer a colación la fecha en que estamos hoy, que hoy es 27 de abril, y bueno, no quería dejar de mencionar en un ámbito así, que es un ámbito de formación y de formación entre militantes, entre compañeros y compañeras, no quería dejar de mencionar que hoy 27 de abril se cumplen 19 años desde que Néstor Kirchner ganó las elecciones con menos votos que desocupados, como decían, lo cual me parece para todos nosotros y nosotras es muy importante porque fue la posibilidad de que en nuestro país, después de mucho tiempo, de muchos años muy duros, volvamos a tener la ocasión, algunos por primera vez, de poder vivir la política realmente como herramienta de transformación, sobre todo para los militantes, ¿no? Y las militantes, de ver justamente que podían lograrse cambios, de que el Estado y que el gobierno podían ser una herramienta de transformación, de grandes transformaciones para los trabajadores y las trabajadoras, y desde lo particular de las organizaciones sindicales, de que hubiera nuevamente en nuestro país un proyecto político que volviera a poner el trabajo en el centro de la escena social, como el gran articulador social, no solo de la vida de cada uno y cada una de nosotras, sino también como el gran articulación de lo colectivo, de lo social, y en ese lugar es que nuevamente las organizaciones sindicales y también las organizaciones sociales volvimos a ganar mucha fuerza, mucha presencia y a ser protagonistas también de esas transformaciones. Y digo esto porque seguramente en las discusiones que ustedes estuvieron teniendo en este curso y también por la propia experiencia en las organizaciones, en los barrios, en los distintos trabajos por los que transitamos, sabemos que el trabajo está desigualmente distribuido. No solamente hay una distribución desigual entre trabajadores formales y trabajadores informales, sino que también hay una distribución desigual entre mujeres y varones. Y obviamente, si hay trabajos que están feminizados, hay trabajos que están masculinizados, o sea que hay trabajos que ocupamos predominantemente las mujeres. Yo vengo de la docencia, es un trabajo históricamente ocupado por mujeres, y hay trabajos que históricamente estuvieron ocupados por varones, que son tal vez los que están más ligados a esa figura clásica del trabajador varón industrial, con el overol. Es natural, entre comillas, que las organizaciones sindicales que representan a esos trabajadores y trabajadoras también sean organizaciones desiguales. Es decir, que las organizaciones sindicales nos construimos en cierta medida como un reflejo de lo que sucedía en el mundo del trabajo, especialmente en el mundo del trabajo remunerado, también con una división interna, ¿no?, entre las cosas que hacemos las mujeres en los sindicatos, en las organizaciones, y las cosas de las cuales se ocupan los varones en los sindicatos. Yo vengo de sociales, de acá de la facultad, digo acá porque estoy muy cerquita de mi facultad, que es la Facultad de Sociales, y ahí nos enseñan o aprendemos, quienes nos interesamos por estos temas, que las organizaciones tienen género, las organizaciones no son neutrales, ¿no? Están atravesadas por estas divisiones de género que ustedes habrán estado conversando a partir de los materiales de capacitación que pusieron a disposición acá los compañeros.
Y como sabemos, las divisiones o esas distribuciones de género son también desigualdades en términos de poder. El género o la desigualdad de género es fundamentalmente una desigualdad de poder. Y me parece que esto se liga mucho con lo que decía al principio, de que se cumplen 19 años desde que llegó Néstor, o desde que Néstor ganó esa primera vuelta, que después lo llevó a la presidencia, porque desde 2003 hasta acá se habilitó un campo de discusión mucho más amplio en las organizaciones sindicales, y me atrevería a decir también en las organizaciones sociales, sobre qué es lo que representamos nosotros, los representantes y las representantes, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Quiénes son nuestros compañeros? ¿Cómo son nuestros compañeros? Y ya ahí empezamos a hablar no solo de compañeros, sino de compañeras y de compañeres. Y todas estas discusiones que podemos pensar de dónde surgieron, si surgieron de las universidades, si surgieron de los movimientos de mujeres, si surgieron desde los movimientos feministas, golpearon la puerta de los sindicatos y también de las organizaciones, y se metieron adentro de las organizaciones, enhorabuena, donde ya habíamos mujeres dando estas discusiones, compañeras dando estas discusiones, pero donde nuestra voz, digamos, que era minoritaria. Y ese impulso de estos años, a partir del 2003, de efervescencia de la militancia y de las discusiones con el centro, en volver a poner en el centro del trabajo, entendiendo el trabajo como el motor de la justicia social, a los sindicatos y a las compañeras sindicalistas nos permitieron dar un montón de discusiones que empiezan como discusiones entre compañeras y que poco a poco van atravesando o derribando barreras y pasando al plano institucional. A mí me interesa relatarles un poco la experiencia nuestra, lo que yo conozco no solo de mi sindicato, sino también en la CTA, y después, a partir de 2015, 2019, las experiencias de otras compañeras de otras organizaciones, de otras centrales que nos encontramos en la calle, porque son muy, muy similares. En general, en los sindicatos, en muchos sindicatos hoy en día no existen espacios institucionalizados en los estatutos para que participen o que haya un área del sindicato dedicada a temas de género y diversidad. Aún hoy hay estatutos muy viejos o no tan viejos, pero que sin embargo no pensaban que trabajadores y trabajadoras somos diferentes. Los convenios colectivos, que son nuestra principal herramienta de promoción y de avance en los derechos, tampoco contemplan que el trabajo nos atraviesa de forma diferente en nuestra experiencia vital a varones, a mujeres y a diversidades, por estas cuestiones que nosotras conocemos más desde la experiencia, que tienen que ver con todo lo que es trabajo no remunerado, que Lucía mencionó también hacia el final de su exposición. Y lo que yo les puedo comentar como experiencia práctica de cómo hacemos para empujar desde adentro, y me imagino también que en las organizaciones sociales pasa un poco similar, es la importancia de construir espacios propios de compañeras y de compañeros, y de mantener esos espacios de discusión, aun cuando después, en otra etapa de la organización, se cree un espacio institucionalizado, sea una secretaría de la mujer, sea la Secretaría de Género, de Diversidad, el nombre que se le dé, porque esas discusiones y esas definiciones van a ser propias de cada organización, pero lo importante es que existan estos espacios donde se puedan ir construyendo lugares de confianza y de habilitación de la voz de compañeras y compañeros que no están acostumbrados, no estamos acostumbrados a hacer uso de la voz y a pensarnos también como actores y actrices políticas, y que tenemos algo para decir, que vale la pena decirlo y ser escuchados. Eso pasa mucho en las organizaciones, de quiénes tienen autoridad para hablar y quiénes no tanta. Y además porque los temas que surgen ahí no surgen en otro lado, los temas de agenda que traemos nosotras, nosotres, no los van a traer los compañeros, por ahí ahora un poco más, sí, después de tanto remar, ¿no? Pero en general
Cuando se hablan de, bueno, es necesario que vayamos por extensión de licencias, es necesario pensar la distribución de los cuidados, en qué horarios hacemos las reuniones de trabajo y demás, esos temas, esas agendas las traemos nosotras porque son las que nos atraviesan a nosotras personalmente. Entonces, otras discusiones, como por ejemplo los protocolos de atención de situaciones de violencia de género dentro de las organizaciones, son discusiones que traemos las compañeras, que son necesarias, que son muy difíciles de dar, pero que si no las traemos nosotras no van a florecer por sí mismas. Me acuerdo que en la CTA Nacional, cuando Estela Díaz, que ahora es la ministra de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, cuando ella era secretaria general, lo que hizo Estela fue convocar un grupo de compañeras de distintos sindicatos para que nos juntemos a empezar a pensar y a discutir cómo sería un protocolo de atención de situaciones de violencia entre compañeros de la CTA. Lo discutimos entre compañeras primero, lo charlamos con asesoras legales de la CTA después, y recién cuando estuvimos con una idea clara de lo que queríamos, lo socializamos con el conjunto de la organización. Pero me parece que es fundamental poder construir ese espacio inicial de pertenencia, de generar un ámbito de confianza y de seguridad, y de que la organización no es un lugar expulsivo, sino que por el contrario, la organización recibe, recepta esas demandas y que se fortalece con la participación de todos y todas nosotras. Y ya para ir redondeando, me parece fundamental insistir con esta última cuestión. La participación de mujeres, diversidades, fortalece a las organizaciones. Nosotros lo que necesitamos son organizaciones fuertes, sindicatos y organizaciones sociales fuertes, cada vez más numerosas, porque no solo somos una herramienta de avance de derechos, sino que también somos la principal barrera de defensa cuando el Estado, que también es un territorio en disputa, no está en las manos de un gobierno compañero, sino que está en manos de un gobierno que por el contrario viene a cercenar derechos. Entonces, tenemos que, quienes estamos en lugares de conducción de las organizaciones, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y generosos para darnos cuenta que hay que abrir las organizaciones, hay que invitar a los compañeros y compañeras a que participen, a que se sientan que es su lugar, que es su identidad, en tanto trabajadores y trabajadoras, formar parte de una organización sindical o social, y que organizaciones sociales y sindicales podemos tejer y debemos tejer lazos y redes de articulación, no solo en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos, sino también con la promoción, y en eso las mujeres o las diversidades sabemos mucho, porque así se construye el movimiento feminista, ¿no? Se construye a partir de tejer lazos y redes para avanzar de forma conjunta. Yo quiero cerrar trayendo esto que no nos cansamos nunca de repetir, de que la justicia social se construye con igualdad de género. Me parece ahí hay una clave para entender cómo las identidades de nuestras organizaciones se van actualizando, que no son algo estático ni firme, no son algo cerrado, sino que justamente los sindicatos y las organizaciones sociales lo que los distingue de otro tipo de organización, de las empresas o de otras organizaciones que contrariamente al estigma que pesa en muchos medios, no son organizaciones cerradas y verticalistas, sino que tienen que dar cuenta de lo que hacen las conducciones frente a los compañeros y las compañeras, y en ese dar cuenta hay, a veces más lento, a veces más rápido, una necesidad de redefinir qué es lo que representamos, a quiénes representamos, cómo son, y dar cuenta de cómo van cambiando las identidades de nuestras bases. Entonces, enhorabuena que podamos estar acá en este curso intercambiando entre compañeros que están ocupando lugares de gestión en la función pública en un gobierno nacional y popular, compañeros que estamos circunstancialmente con responsabilidades de conducción en organizaciones
sindicales y en organizaciones sociales, y militando en organizaciones sindicales y sociales, porque esto es lo que nos va a permitir seguir avanzando y conquistando derechos para la felicidad, para que reine el amor y la felicidad, que es lo que en definitiva queremos todos y todas los que estamos acá un jueves a las 7 de la tarde. Así que por ahora nada más, quedamos abiertos a las preguntas y agradezco nuevamente el espacio. Gracias, Belén. Bueno, estuve viendo ahí en el chat que hubo varias opiniones, sobre todo saludos, comentarios más generales. No sé si alguno o alguna tiene ganas de animarse a tomar la palabra y hacer alguna pregunta específica a alguien de los que estamos acá. Si no, yo tenía así como una inquietud general que tenía que ver con algo que apareció así como levemente. Me mando a hacer una pregunta, y que es el problema de las instituciones, ¿no? Como a veces se piensa el institucionalizar una problemática implica, bueno, llegamos, ¿no? Llegamos, conseguimos el ministerio, llegamos, pero que por lo menos lo que marcaban en las reflexiones era que, bueno, que en realidad no resuelve la problemática en sí, o por lo menos no termina de cerrar el problema, por el contrario, sino que aparecen nuevos desafíos, que es, bueno, cómo conjugar esto con la militancia, el territorio, y lo que sigue estando, y que, bueno, no resolvimos el problema en sí. Bueno, esa era un poco la duda, ¿no? La pregunta por eso, que lo institucional, cómo aparece en las reflexiones, las instituciones, o por lo menos el tener ya un espacio más formal, ¿no? Y en esto también que lo resaltaban también en el chat, las frases que dijo Beren Alquilán, el Estado como territorio en disputa, ¿no? Como incluso esa victoria de haber conseguido un ministerio implica también una disputa en el que, bueno, la conseguimos en este contexto específico. ¿Qué posibilidades hay de que esos caminos conseguidos marquen una agenda también para el futuro de mayor permanencia? Esa sería mi pregunta, y abro también espacio por si alguna otra compañera o compañero quiere hacer otra pregunta. Si no, les dejo que contesten. No sé, Belén, ¿querés que contestar vos? No, Dale, dale. a ver, yo pienso que esa discusión sobre la institucionalización del feminismo es una discusión que por ahí está un poco exportada, o sea, que no le quito la relevancia que tiene en nuestra coyuntura, pero me parece que está un poco exportada de otras discusiones, desde movimientos feministas que se han planteado siempre desde más autonomistas, ¿no? Digamos, con esta mirada escéptica respecto de lo que el Estado puede hacer. Nuestro feminismo, el feminismo argentino, tiene un componente gigante de organizaciones del campo nacional y popular que lo nutren, y entonces la dinámica y la exigencia hacia el Estado, lo que decía el compañero respecto de que está bien, la institucionalización es un proceso que no arranca con el ministerio, que viene desde antes, donde se consiguieron leyes importantísimas, no solamente la ley de identidad de género, sino también la ley de lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, donde se ratificó Belém do Pará, donde se está hoy discutiendo el convenio 190 de OIT para hablar de lo que sucede en los ámbitos laborales. Digamos, con una agenda vinculada a la vida política del país, me parece que es toda oportunidad, digamos, que nosotras, que ninguna compañera relajó porque tenemos el ministerio, que ninguna funcionaria dejó de ser militante porque le tocó ser funcionaria. Y entonces me da la sensación de que lo importante es que no se nos olvide, ¿no? Digo, que no se nos olvide cómo se construyó ese ministerio, y que no se nos olvide todo lo que está en riesgo cuando perdemos, cuando el campo nacional y popular pierde el gobierno, que no son solamente las políticas de género, ¿no? Son las políticas de redistribución en términos generales, y la agenda del pueblo en términos más generales aún. Entonces, digo, los derechos, Eva Perón en ese sentido lo decía muy claro: de nada sirve un movimiento femenino en un mundo sin justicia social, y lo decimos al revés también: no hay justicia social sin una agenda de redistribución de la riqueza desde los feminismos, y eso en la Argentina lo tenemos una gimnasia bastante aceitada respecto de esto. De hecho,
hay un antecedente anterior a la creación del Ministerio de las Mujeres, que es la creación del Ministerio de Trabajo, ¿no? A partir de una sucesión de movilizaciones populares que terminan en un gobierno que reconoce esa necesidad y constituye una herramienta política llamada ministerio, pero que es una herramienta política. Y lo mismo sucede con el Ministerio de las Mujeres, diferencias aparte, ¿no? Diferencias aparte de todo el contexto. Pero a mí, yo trataría de tratar de poner el foco al revés, en lugar de poner el foco en la desconfianza, la institucionalización, poner el foco en la potencia, la institucionalización, en tanto y en cuanto concibamos a los ministerios, particularmente de las mujeres, políticas de género y diversidad, pero también al de trabajo, pero también al de salud, pero también al de educación, herramientas políticas para la organización popular, ¿no? Hay una tarea que es la tarea de organizar y de ayudar a organizar, y cuando quien gobierna, ¿no? Cuando quien conduce esos espacios ministeriales tienen confianza en la organización del pueblo, no sucede siempre, a veces es más esquivo, eso se fomenta desde el Estado, lo vimos, no sé, digo, por decir el Ellas Hacen en el gobierno de Cristina, por hablar de las políticas sobre las cooperativas en el gobierno de Cristina, hablemos de la política del trabajo en el gobierno de Cristina, de Néstor, digo, todo lo que se fortaleció, lo que decía Belén, del fortalecimiento de las organizaciones con definiciones políticas por parte del Estado. Así que yo lo plantearía así para intentar que la agenda siempre vaya en común y no se generen tensiones. Obviamente se van a generar si el ministerio no responde a las necesidades de la comunidad, ¿no? Organizada, pero plantearlo como dos cosas que en nuestro país pueden llegar a ir a la vez, y que la idea es que vayan a la vez. Sí, también quizás completando lo que dice Lucía, nuestro dispositivo de capacitaciones también se llama de la ley a la práctica, ¿no? Porque cuando veíamos la ley, bueno, las leyes igualitarias que han surgido durante el gobierno de Néstor y Cristina, también planteaban como cuestiones muy avanzadas, en las cuales también se planteaban incluso en la ley de identidad de género cómo se cambia de los paradigmas del travestismo como delito social, o del transexualismo, o la transexualidad como paradigma biomédico, se pasa a un paradigma de la identidad de género como derecho a la identidad, ¿no? Entonces, estas cuestiones tienen como también un acervo teórico y un acervo de militancia bastante fuerte que se ha visto explayado en las distintas leyes, pero que al mismo tiempo, cuando salieron las leyes, dentro de la conciencia del inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, o de la subjetividad de las distintas organizaciones o las distintas personas que están en los puestos de liderazgo dentro de las instituciones, tampoco contaban con esa mirada, ¿no? Y venían con una mirada bastante retrógrada acerca de cómo se tienen que aplicar las políticas públicas, sobre todo en aquellos gobiernos en los cuales no se tenía en cuenta la ampliación de derechos. Entonces nosotros tratamos siempre de sostenernos en base a lo que dicen las leyes, que también fueron planteadas por las y les compañeros que han dejado también en muchos casos su vida, ¿no? Como para que estas leyes salgan. Hablamos del reconocimiento igualitario de familias comaternales, hablamos también, ni hablar de lo que es la ley de salud mental, ¿no? Que también plantean cuestiones que van en contra de algunas disposiciones a nivel biomédico o de las asociaciones o de psiquiatría que también postulan incluso cuestiones antagónicas con lo que plantea la ley. Entonces, siempre basándonos en nuestras maravillosas leyes de la igualdad, también tratar de poner en foco en cómo están narradas esas leyes también. Bueno, acá hay mucha gente de educación que se ha visto también reflejada con la ley de ESI, que es del año 2006 y que todavía incluso en algunas provincias o en algunas instituciones todavía no se lleva a cabo de la manera en que se tendría que llevar a cabo, justamente por distintos sesgos heteronormativos o patriarcales que también conllevan a que no se lleguen a aplicar de la manera en la cual están pensados. Por eso, también retomar un poco lo que decía Lucía, es, bueno, de esta manera la institucionalización tiene que ser como una herramienta para generar el cambio. Y yo agrego muy breve también, o sea que
comparto plenamente lo que dijeron, pero agrego de qué pasa dentro de las organizaciones. Por lo menos en los sindicatos siempre está la discusión entre las compañeras de, bueno, armamos la Secretaría de Género, la Secretaría de las Mujeres o de lo que sea, si no va a ser un corralito, ¿no? Y esa discusión estuvo cuando se sancionó la ley de cupo sindical también, ¿no? Bueno, va a ser un corset. En realidad yo creo que hay que pensarlo como un piso, ¿no? Es un piso que nos coloca un escalón más arriba para seguir discutiendo, y por eso yo mencionaba la importancia de aún cuando se logren esos espacios institucionales, que son importantísimos, de seguir manteniendo esos espacios menos institucionales de confianza, de construcción de redes de confianza y de acercamiento de nuevos compañeros a las organizaciones. Y no es menor que, sobre todo en organizaciones tan masculinizadas como son los sindicatos, históricamente masculinizadas, no es menor que se logre institucionalizar un espacio. El otro día, la semana pasada, estuvimos con Lucía en Mar del Plata en el Congreso de la UOM, donde se anunció la creación de la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Unión Obrera Metalúrgica. Es un paso importantísimo para las compañías, es uno de los sindicatos más importantes del país, es un sector que genera lo que nosotros llamamos empleo de calidad, que es trabajo registrado, con derechos, aguinaldo, vacaciones, discusiones colectivas y demás, al cual se están incorporando y queremos que se incorporen cada vez más compañeras, y que la organización haya entendido que hay un cambio en sus bases y que ese cambio va a ser cada vez más fuerte y le haya dado un lugar institucional, no es menor, porque eso también va a funcionar como ejemplo hacia otras organizaciones. Entonces, me parece también completar la pregunta que hacía Flor con el lado de las organizaciones, ¿no? De la importancia de institucionalizar estos espacios y de seguir manteniendo esa doble condición entre, bueno, ahora estoy en un lugar de representación o de conducción, pero también no olvidar de dónde veníamos y a dónde volveremos, que es a la militancia llana. Hago también un comentario de esto que decía Belén, porque me hizo acordar una cosa que dijo el compañero El Cuervo el otro día en Varela, antes de ayer, que pasa mucho también a los feminismos, que esta idea del cuarto propio, ¿no? De cómo se construyó en algún momento ese concepto de a cada sector lo englobo en un lugar determinado, a las mujeres le doy el Ministerio de las Mujeres, a las organizaciones de desarrollo social. Bueno, el otro día El Cuervo decía, digamos, la realidad social no se cambia desde desarrollo, sino del Ministerio de Economía, digamos, como una cuestión también, digamos, importante para comprender cuál es nuestro rol político, digo, ¿no? No es simplemente la defensa de un espacio determinado, sino la transformación de la sociedad, o en este juego de lo particular a lo general y la vuelta, ¿no? Eso quería aportar. Voy a aprovechar para leer una de las preguntas que están allí en el chat. Elizabeth pregunta, en el marco de la necesidad de crear trabajo, dado que con el crecimiento económico no alcanza, no solo en nuestro país, sino en un marco global post-pandémico, y la implementación de las nuevas tecnologías atenta también contra el trabajo formal tradicional. La pregunta que hace es, ¿cuáles son las iniciativas que se pueden pensar desde los trabajadores para crear trabajo en condiciones de igualdad? En esta agenda, una licencia paternal compartida, pregunta si es una opción, para las personas acompañantes sería muy importante, por un lado, en la relación de compartir y los cuidados, y combatir culturalmente la idea de que son solo feminizados, y por otro, crea fuentes de empleo para la cobertura de esas licencias, y además que el sector privado elimine el prejuicio de la mujer embarazada a la hora de emplear, porque las licencias serían compartidas. Esa es la reflexión que nos presenta Elizabeth, y bueno, y las preguntas de si algo así está en la agenda también. No sé si invita a otra reflexión. Bueno, yo arranco. Yo arranco y me quedo en silencio. Yo
pondría en cuestión primero la afirmación de que, se crea, no me acuerdo cómo decía la pregunta, de que las nuevas tecnologías atentan contra la creación de trabajo formal o algo así, ¿no? Yo pondría en cuestión eso en primer lugar. Me parece que no es algo nuevo, es una misma artimaña de los empleados. No quiero usar demasiados adjetivos, pero digo, es una misma artimaña, un artilugio de los empleadores con nuevas herramientas para no registrar trabajadores y trabajadoras. En particular en nuestro país, que se caracterizó históricamente por ser diferente a la mayoría de los países de América Latina en términos de tener una tasa de trabajo registrado mucho más alta que el promedio de los países latinoamericanos. Entonces esa cuestión acá se siente más, y me parece que estamos pensando en lo que se llama trabajo de plataformas, Rappi y demás, es una relación laboral encubierta lo que hay ahí, que ellos la llaman que cada uno se administra, que es su propio emprendedor y demás, pero lo que hay ahí es una relación laboral encubierta. Lo que se está haciendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Trabajo, es sancionar a esas aplicaciones por no registrar a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, la tecnología de por sí no crea trabajo registrado o trabajo no registrado. Hay detrás una decisión empresarial de qué hacer y hacia dónde querer ir, que ya lo sabemos, es siempre querer tratar de quitar derechos para abaratar costos, como si fuera muy caro tener trabajadores y trabajadoras con derechos, por el contrario. Y después me parece, con el resto de la pregunta, creo que sí, que desde la agenda de trabajadores y trabajadoras se puede apuntar hacia la igualdad. De hecho, en el sector público es más fácil y se ha negociado más. Lo que hay en general son negociaciones por sector. El sector público está mucho más avanzado en lo que es compartir licencias, pero el sector privado también está avanzando. Hay discusiones, hay diferentes propuestas de políticas públicas. Está Lucía, que seguro puede comentar más, y no se fue todavía, de qué están haciendo en provincia. Y yo agregaría que cuando hablamos de pensar en extensión de licencias, sobre todo para la persona no gestante, porque también hay un cambio en el lenguaje, ya no se habla de madre y padre, ¿no? Sino que tratamos de contemplar todas las formas de familias que existen hoy en día. Entonces yo pensaría que la licencia para las personas no gestantes tiene que ser obligatoria también, no tiene que ser solamente opcional compartirlo o no, sino que obligatoriamente te tenés que tomar tanta cantidad de días y forzar un poco a que las personas se queden en casa. No es, el cambio cultural me parece que no va a venir solamente de la mano de que exista la licencia cubierta en términos monetarios, sino que también hay algo más que tiene que producirse hacia adentro de los hogares, que tal vez es más difícil de romper, pero que la política pública, los convenios colectivos pueden ayudar. Y en ese sentido, por experiencias en otros países que tal vez en términos de licencias están más avanzados, es necesario que las licencias sean obligatorias para la contraparte, ¿no? Pero bueno, yo me conformaría con que podamos avanzar por lo menos en extensión de las licencias. En general hubo proyectos desde las mujeres sindicalistas de modificación de la ley de contrato de trabajo para todo lo que tiene que ver con licencias, y hay proyectos, iniciativas y negociaciones por sector. Tal vez ahora no están dadas las condiciones en las cámaras como para pensar una modificación de la ley de contrato de trabajo, pero sí hay condiciones a nivel sectorial, y en la medida en que más compañeras y compañeros participen de las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales, más van a estar esos temas en agenda y más fuerza va a haber para negociarlos, sabiendo que del otro lado negociamos con gente que no quiere ampliar derechos, sino que quiere recortarlos, por lo cual necesitamos organizaciones más fuertes.
Sí, quizás también para sumar lo que dice Belén, a nosotros nos pasa que, por ejemplo, en nuestro curso de masculinidades y políticas públicas, también tiramos siempre la pregunta acerca de, bueno, no sé, de las personas participantes, ¿cuántas de las personas se han tomado licencia por cuidado de familiar enfermo, ¿no? Entonces, casi siempre el 80% de las mujeres que están en el curso levantan la mano o explican un poco cuántas veces se han tomado licencia, en contraposición con los varones, que muy pocos de ellos se han tomado algún tipo de licencia por cuidado de familiar enfermo. Entonces, lo que decía justamente Belén acerca de cómo llevar estas políticas adentro de las propias subjetividades y dentro de las propias ideas sobre lo que son las políticas de cuidado, ¿no? Que históricamente o por medio de hábitos o de formas de pensar justamente los cuidados están solamente relegados para las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera, que cada uno empiece a replantearse acerca de, bueno, las licencias no tienen un sesgo genérico, ¿no? No es que solamente dicen que solamente las mujeres se tienen que tomar la licencia para cuidados, sino que está abierta para todas las personas de la Administración Pública Nacional, pero justamente son los hombres que, tomando en cuenta este rol que también ha sido como muy propiciado y como muy propagado desde las políticas públicas, son quienes tienen que salir a la calle, tienen que trabajar, tienen que sostener a la familia, y la política, incluso en aquellos gobiernos neoliberales en los cuales los hombres han quedado como un poco expuestos en su falla, ¿no? De no poder sostener la economía familiar o la unión familiar, que son las mujeres quienes tienen que salir al campo laboral. Los hombres no toman ningún tipo de participación dentro de las políticas de cuidado, ni de las políticas reproductivas, ni de las políticas de paternidades. Entonces, en algún punto plantear que estas ideas de las políticas públicas patriarcales que se sostienen desde mediados del siglo, tenían en cuenta un tipo de masculinidad que tampoco incorporaba a las diversidades, que tampoco involucraban a las feminidades y a las contingencias actuales en las cuales estamos viviendo. Por eso me parece muy interesante lo que decía con respecto a la pospandemia, ¿no? Pues esto también generó una apertura a nivel de las subjetividades en que, bueno, los cuidados tienen que ser compartidos, las responsabilidades tienen que ser compartidas, y dentro del trabajo de las organizaciones no basta solamente con que sea el varón el que hace la reunión con los dirigentes y que sean las mujeres, por ejemplo, en los casos de los comedores, las que tienen que cocinar, sumándole más carga horaria a una jornada laboral que ya está de por sí bastante sobrecargada, ¿no? Con el cuidado de la familia, con la salida al campo laboral, justamente como para sostener a la par la economía familiar. Entonces, nosotros tratamos de instar justamente a que sean los compañeros que empiecen a tomar como una visión un poco más igualitaria acerca de cuáles son las políticas de cuidado, cuáles son los derechos que tienen también como trabajadores. No sé si quedó alguna otra pregunta pendiente o alguien más que tenía que había pedido la palabra. Bueno, agradecemos a las invitadas y el invitado de hoy. Fue un encuentro muy lindo, la verdad que se abordaron las temáticas de una manera muy sentida y las preguntas también me parece que les sirvieron para ampliar los temas que habían quedado pendientes. Así que concluimos entonces esta actividad que era del cierre de este módulo de género y diversidad sexual. Le agradecemos a Nicolás, a Belén y a Lucía que se tuvo que retirar un segundito antes porque tenía justamente otra actividad, y también a todos y todas los que participaron en el encuentro de hoy. Abrazo grande.